Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. ¿Te acuerdas de nuestra receta de flan japonés? Bueno, ¿cómo no te vas a acordar? Si ya tiene el vídeo casi 3 millones de visualizaciones. Bueno, pues la receta de hoy va de flan japonés, pero un flan japonés diferente, ya que hemos mejorado la receta. Sobre todo porque muchos de vosotros me decíais que no teníais horno o que os daba miedo meter los vasos dentro del horno. Bueno, pues con esta nueva receta no tenéis ningún problema. Y además hemos cambiado la combinación, ya que en lugar de hacer un bizcocho le hemos puesto encima la crema mágica de café con vainilla. Y el resultado es simplemente espectacular. No te puedes perder esta receta y sobre todo tienes que hacerla y probarla. Te va a enamorar. Bueno, antes de ir con los ingredientes, quiero recomendarte que veas el final del vídeo, ya que voy a resolver muchas dudas con respecto a esta receta y sobre todo te voy a hablar acerca de los vasos en el horno. No me entretengo más y ¡vamos con la receta! Hoy toca el flan japonés con crema mágica de café. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y vamos ya con la elaboración de la receta. El primer paso va a ser poner unas hojas de gelatina a hidratar. Exactamente son 8 hojas de gelatina. Si no utilizas este tipo de gelatina, podrías utilizar sin ningún problema 12 gramos de gelatina neutra en polvo. Y mientras dejamos que la gelatina se hidrate con el agua a temperatura ambiente, vamos con la elaboración del caramelo, que igualmente es muy sencilla. Si te fijas, tengo preparado una cacerola y también la tapadera, porque aunque es muy fácil preparar el caramelo, tienes que hacerlo con seguridad. Encendemos el fuego a una potencia media alta y ponemos el azúcar. Y a continuación le colocaremos la primera cantidad de agua. Si te fijas en los ingredientes, pongo 2 cantidades de agua, una que va justo al principio y otra que pondremos al final. Al introducir esta pequeña cantidad de agua se va a hacer el caramelo más fácilmente y además te recuerdo que tenemos que hacer un caramelo que queda líquido, por eso le introducimos más cantidad de agua y dejaremos que hierva. Vas a ver cómo empieza a burbujear, se irá formando un almíbar y este almíbar irá tomando color. Bueno, pues cuando ya lo tengamos lo suficientemente oscuro será el momento adecuado de añadirle la segunda cantidad de agua, pero para ello me preparo un guante o un trapo y la tapadera. Le echamos la cantidad de agua directamente y apartamos del fuego. Ya tenemos el caramelo perfectamente listo. Cuando ya veas que no está humeando, lo podemos ir añadiendo en los vasos. Pon la cantidad de caramelo que más te guste. Una vez puesto el caramelo en los vasos, lo vamos a introducir en la nevera. No se va a endurecer, pero sí que tomará un poquito más de cuerpo y nos facilitará el añadir luego la mezcla de flan. Por otro lado, en un recipiente amplio, directamente cascamos los 4 huevos y con la ayuda de una varilla los batimos y los dejamos perfectamente batidos. Por otro lado, en una cacerola amplia ponemos la leche, el azúcar y removemos bien. Y a continuación le pondremos la cucharada de brandy, que si no tienes brandy lo puedes sustituir sin ningún problema por ron, por ejemplo. Un ron añejo queda súper bien. Y por último, la cucharada de miel. Removemos bien y ahora llevamos esta mezcla al fuego. Y vamos a calentarla hasta que prácticamente llegue a hervir a fuego medio alto. Cuando ya esté bien caliente, escurrimos la gelatina y mezclamos bien. Siempre movemos con la varilla para que se disuelva completamente la gelatina y el azúcar quede bien integrado en la leche. Y ahora, con la ayuda de un cazo, vamos a ir añadiendo poco a poco la leche que está bien caliente sobre los huevos que hemos batido. De esta forma el huevo quedará perfectamente cocinado, pero tenemos que estar removiendo constantemente para evitar que se nos cuaje o se nos corte. Como ves, súper fácil. Ya cuando te quede poco, volcamos, movemos y ya tenemos nuestra mezcla de flan lista. Pero para asegurarnos que queda todo perfecto, es decir, que la gelatina está perfectamente disuelta y que no tenemos impurezas en el huevo, vamos a colarlo justo antes de añadirlo a una jarra. Yo lo hago así porque con una jarrita te va a resultar mucho más fácil rellenar los vasos. Sacamos los vasos de la nevera, que los he tenido justo el tiempo que he tardado en preparar la mezcla de flan, y los rellenamos con la cantidad de flan que prefieras. Es decir, puedes hacerlo a tu gusto. Si quieres más cantidad de crema de café, pues lo rellenas menos, como más te guste. Yo al principio iba a preparar
5 vasos, pero al final he decidido preparar solo 4. Y ya por último, vamos con la crema mágica de café, que es súper fácil de preparar. Tan fácil como añadir todos los ingredientes directamente en el bol de la batidora. Ponemos el azúcar, el café soluble o instantáneo. Ojo, no te vale el café de filtro de la cafetera, el café normal no sirve. Y por último, una puntita de vainilla en polvo. Pero si no tienes vainilla en polvo, también podrías usar sin ningún problema vainilla líquida. Con una cucharadita sería suficiente. Y por último le he puesto el agua fría, prácticamente helada. Colocamos el accesorio batidor y ponemos la batidora a máxima potencia. Y en 4 minutos tendremos nuestra crema de café lista, súper firme y absolutamente deliciosa. Te recuerdo que tengo en el canal un vídeo contándote todos los secretos de la crema mágica de café. Así que si te queda alguna duda, te recomiendo que veas el vídeo de los secretos de la crema mágica de café, donde te muestro por qué se crea esta crema tan firme y además te cuento todas las utilidades de esta maravillosa crema, que queda súper firme y con un sabor a café simplemente maravilloso. Y una vez terminada la crema, lo único que he hecho es ponerla en una manga pastelera con una boquilla. Ya han pasado 4 horas, que es la cantidad de tiempo mínima para que nos quede el flan perfectamente cuajado, como puedes ver. Pero lo ideal es dejarlo toda la noche para que esté bien frío. Y ahora, con la ayuda de la manga pastelera, rellenamos los vasos con nuestra crema de café. ¿La forma de hacerlo? Pues como más te guste. Aunque te voy a mostrar 2 formas de hacerlo. La primera, como puedes ver, simplemente es haciendo círculos alrededor del vaso hasta que lleguemos justo hasta arriba. Pero la que más me gusta es dejando la manga pastelera quieta, justo en el medio. Vamos rellenando y dejas el montículo como prefieras, si quieres que sobresalga más del vaso o menos, ya que la crema queda tan firme que te permite salir sin ningún problema de la capacidad del vaso. En esta ocasión he utilizado una boquilla lisa, pero podrías usar sin ningún problema una boquilla rizada. También queda súper bien presentado, o incluso rellenarlos con la ayuda de una cuchara. Y otra sugerencia de presentación, le puedes poner por encima de la crema lo que prefieras. Por ejemplo, un poquito de cacao puro en polvo queda genial, no solamente en presentación, sino también en sabor, prácticamente como si fuera un cappuccino. Bueno, quiero enseñarte. ¿Te fijas en las 2 líneas? Bueno, la parte de abajo evidentemente es el caramelo. Y esta parte de aquí es el café, ya que la crema de café lleva ya 2 días en la nevera. Es decir, este flan lo monté hace 2 días y quiero enseñarte lo que ocurre, que se divide un poco la cantidad de café de la crema. Para evitar esto, lo más fácil es preparar la crema de café, pero no ponerla ya directamente sobre los flanes, sino que la podemos abatir justo antes y, como no tardas nada en servirlo, lo sirves justamente antes de presentarlo a tus comensales. Así que esta es una de las cosas que te quería enseñar con respecto al flan japonés con crema mágica de café. ¡Ojo! Que esta presentación a mí me encanta. El tener la capita de café con la crema y el flan es espectacular y el sabor maravilloso. Así que si te gusta así, también lo puedes hacer así, como más te guste. Bueno, este es el vaso que he utilizado para la receta. Es un vaso normal, de agua, de café, de lo que prefieras. Pero es un vaso grande, es de 370 mililitros. Pero podrías utilizar el vaso que prefieras, del tamaño que tú quieras. Aunque eso sí, las cantidades que te doy en la receta son para 4 vasos de este tamaño. Pero puedes utilizar también vasitos de estos, de yogur o el que más te guste. En cuanto a la cantidad de flan y de crema de café, iría a tu gusto. Si te gusta mucha crema de café, puedes ponerle menos cantidad de flan y más cantidad de crema de café. Siempre a tu gusto. Pero eso sí, te recuerdo, la combinación de la crema mágica de café y el flan japonés es sencillamente insuperable. Bueno, y para terminar ya de los consejos, os quiero hacer una recomendación. Tanto si tienes cuenta de Instagram como si no la tienes, que la puedes crear porque es totalmente gratuita, os recomiendo que me sigáis también en Instagram. Mi cuenta es @recetasquefuncionan, sin la N final. Ahí subo muchísimos stories, fotografías muy bonitas de las recetas y sobre todo tenemos el chat. Y en ese chat me podéis mandar fotografías o vídeos cuando estéis preparando una receta y tengáis alguna duda. Yo siempre que puedo
os contesto sin ningún problema a través del chat. Así que acordaros, suscríbete a Recetas que Funcionan en Instagram. Bueno, esta parte para mí es la más importante. No te puedes perder cómo queda por dentro nuestro flan japonés con la crema de café. Como te decía, la combinación es insuperable. Yo ahora te estoy mostrando para que veas las diferentes capas, pero lo ideal es con la cuchara mezclarlo todo bien, el caramelo, la crema de café y el flan, y vas a ver que el sabor es maravilloso. Todo el que lo prueba repite. Y en este momento del vídeo, mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de nuestro flan japonés con crema de café, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Ah, y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.